Estamos viendo la serie Derribando Fortalezas, ¿verdad? Y el tema de hoy vamos a ver derribando la fortaleza de las emociones desordenadas. Pero antes vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, vamos a orar, ¿verdad? Entonces, oremos. Señor, gracias por cada oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra, Señor, predicada. Gracias porque tú eres un maestro amoroso que se ocupa de santificar y cuidar a su iglesia, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, encontramos el camino correcto que tanto necesitamos. Señor, gracias por estos jóvenes que están aquí presentes, Señor. Yo te doy gracias y te pongo sus vidas en tus manos, Señor, para que ellos sean buena tierra y reciban tu palabra, Señor. Te quiero pedir también por sus vidas naturales, para que les permita ser testimonio vivo de que tú vives y moras en sus corazones. Y si aún no te han encontrado, Señor, si aún no se rinden a ti, que tú les permitas, Señor, arrepentirse de su pecado y que te conozcan, Señor, cada día más y más. Señor, gracias por este servicio de Iglesia Juvenil aquí en Casa de Oración Milpalta, y te doy gracias también por aquellos que han de ver y escuchar esta clase, Señor, que sea para gloria de tu nombre. Y te pido, Señor, que me ayudes también a trazar rectamente tu palabra, que yo sea un vaso útil, Señor, para ti. Señor, te lo pedimos todo humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, ¿cada uno trae su Biblia? Sí, si no, aquí se después. ¿Sí trae su Biblia? Okay. Bueno, entonces, ahorita, porque vamos a estar viendo varias referencias. Yo ya las anoté, ya me adelanté, o sea que va a estar larga la clase. Entonces, todos tenemos emociones, ¿cierto? Tanto hombres como mujeres, ¿no? Últimamente ya los hombres son muy emocionales y las mujeres ya no tanto. Antes era al revés, ¿no? Aunque hay quienes también disimulan las emociones, ¿no? O las ocultan más que otros, ¿no? Incluso aquel que esté como disimulando sus emociones tiene emociones, ¿cierto? Algunos, por ejemplo, también son más expresivos que otros, pero en general todos tenemos emociones. Las emociones, jóvenes, son parte fundamental de nuestra vida. Dios puso esas emociones ahí, ¿eh? ¿Y qué es una emoción? Ojo, a veces confundimos emoción con sentimiento y no es lo mismo. La emoción es una alteración intensa y pasajera del ánimo. Es como un disparo, ¿no? Se refiere a lo que sentimos respecto a un suceso, un evento, lugar, persona u objeto en un determinado instante y que involucra nuestra mente y nuestro cuerpo. Ahorita lo que les acabo de decir del disparo es, ¿qué tal si escucháramos ahorita un disparo, ¿no? Ese ruido, si lo escucháramos muy cercano, llegaría a alterar, ¿no? Diríamos, ¿qué pasó, no? Algunos hasta volverían si es que identificáramos en qué dirección viene, ¿no? Ahora, si rompía el vidrio, con más razón, ¿no? Por eso la emoción involucra nuestro cuerpo y nuestros sentidos, ¿verdad? Pero también involucra nuestra mente. Hay, por ejemplo, si alguien experimentó un evento, por ejemplo, donde oyó un disparo, se rompió el vidrio y incluso atravesó la bala, pues a lo mejor es el primero en que se avienta al suelo, ¿no? Es decir, las emociones corresponden a una reacción, ¿verdad?, de nuestra mente y de nuestro cuerpo, y también involucra los sentimientos. Los sentimientos son el resultado de las emociones. La diferencia entre las emociones y los sentimientos es que los sentimientos son más duraderos, ¿verdad?, en el tiempo. Imagínense a alguien todo el tiempo feliz, o todo el tiempo triste, o todo el tiempo alterado, ¿no? No hay alguien así. Por eso esas son emociones, ¿verdad? Es decir, la alegría es una emoción, la tristeza es una emoción. En cambio, hay sentimientos, los cuales son más duraderos, ¿no? Y además, estos sentimientos pueden ser expresados con palabras, ¿verdad? Los sentimientos permanecen, pero las emociones se disipan. Esa es la diferencia, ¿verdad?
Y entonces, ¿son buenos? ¿Son buenas o son malas las emociones? ¿Qué podríamos decir? Pues eso depende, ¿no? ¿De qué depende? ¿De qué creen que depende si una emoción es buena o mala? Del sentimiento que va a generar. ¿El sentimiento en general? De que va a generar como el resultado, nuestra acción después de esa emoción. Sí, por ejemplo, vamos a suponer que una emoción es, por ejemplo, la ira. La palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis, ¿no? A lo mejor me puedo molestar, puedo estar eso, pero justamente si esa emoción me lleva a pecar, cualquier emoción. ¿Han visto ustedes a alguien alegre pecando? ¿Sí? Si esa emoción me lleva a pecar, esa emoción ya no es correcta. Así es que si esa emoción nos ayuda o no a hacer la voluntad de Dios, entonces es buena o mala. Y así es como puedo identificar cuándo es buena esa emoción. Es decir, hay alegría que no le da gloria a Dios. Hay tristeza que no le da gloria a Dios. Pero también hay tristeza que le da gloria a Dios. Ah, caray. ¿Y por qué voy a estar triste y dándole gloria a Dios? Por ejemplo, si has pecado y esa tristeza te llevó a una disciplina por parte de Dios, bueno, entonces seguramente te sientes triste por haber contristado al Espíritu. Entonces, esa emoción sería correcta. Déjenme decirles, jóvenes, que antes de la caída del hombre, Adán y Eva gozaban de emociones alineadas a la voluntad de Dios. Ahorita, después de la explicación que ya les di que cómo identificar emociones correctas y no, pues ustedes pueden entender, sí, lo que pasa es que ellos hacían la voluntad de Dios, ¿verdad? Antes de la caída. Y por eso es que sus emociones estaban alineadas a Dios, a la voluntad de Dios. Pero después de la caída, eso cambió. ¿Por qué? Por el pecado. Cuando alguno de nosotros está en pecado, justo el pecado es como si alterara nuestra brújula espiritual, ¿no? Y entonces no logramos identificar si esa emoción que estamos sintiendo es correcta o incorrecta. De tal manera que nos dejamos dominar por las emociones. Cuando no debía ser así, ¿no? Eso se llama falta de dominio. ¿Dominio qué? Dominio propio, porque no tenemos sabiduría. Vamos ahí a Génesis, capítulo 1, versículo 27. Y aquí yo las voy palomeando, miren. Génesis 1, 27. Yo las tengo aquí ya transcritas, pero les pido que me ayuden. Si de repente me equivoqué al transcribirla, pues lo identifican. Por eso es que abran sus Biblias y ponen sus ojitos ahí en la palabra de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios es una espada y va a penetrar hasta partir el alma y va a identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso necesitamos leer la palabra de Dios. Dice ahí en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Al momento de que vemos que Dios nos creó a su imagen, sabemos que Dios tiene emociones. Nada más que muchos pensamos, caray, si Dios tiene emociones y lo pensamos desde la manera incorrecta en que las emociones nos han dominado, pensamos que Dios es emocional, es decir, que se deja dominar por sus emociones. Y no, Dios tiene emociones correctas para nosotros. Es más, si alguien conoce ese versículo de Jeremías que dice, por amor eterno, con amor eterno te he amado. Él ama. ¿Ah? Que bueno, también sabemos que el amor no es una emoción, ¿verdad? Pero sí el amor involucra las emociones. Vean allá adelantito, Génesis 1:31 dice, y Dios todo lo que había hecho, incluyéndonos, ¿verdad? Y era aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Es decir, él vio al hombre como raza, ¿verdad? Como ser humano, es decir, sabiendo que había varón y hembra, ¿verdad? Los vio y vio que, incluyendo sus emociones, eso era bueno.
Dios nos creó con emociones, ¿verdad? Y esas emociones alineadas. Cuando nos creó de esa manera, con esas emociones correctas, y de esa manera fuimos creados a su imagen. Es decir, ahorita sabemos y podemos identificar justamente a través del crecimiento espiritual que hay emociones incorrectas que están dominando el mundo. De hecho, una de las mayores trampas de Satanás y que está inserto en el mundo es: haz lo que diga tu corazón. ¿Ah? Y sabemos justamente en Jeremías 17, es que si no lo tengo preparado. Sí, Jeremías 17, 9 dice: engañoso es el corazón, ¿verdad? Más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Dios, ¿no? Dios conoce nuestro corazón. Dios lo identifica. Por eso es que cuando nos dejamos dominar por nuestro corazón, pero que no está alineado a la voluntad de Dios, nos vamos desviando. Sabemos que Dios tiene emociones porque, no sé si recuerdan la muerte de Lázaro. Cuando Lázaro murió, ¿qué dice la palabra de Dios allí en el Evangelio de Juan? No vamos a ir allí, pero ¿qué dice? ¿Qué hizo Cristo? Lloró. Cuando alguien llora, puede llorar por cuestiones correctas o por cuestiones incorrectas. En este caso, Cristo lloró al conmoverse por la muerte de Lázaro, ¿verdad? Era una emoción correcta. Tampoco dice que lloró y lloró y lloró y por días lloró y estuvo triste, ¿no? Dice ahí que lloró. ¿Ah? Entonces, esto nos habla de que Jesús experimentaba emociones, pero sus emociones eran conforme a la voluntad de Dios. ¿Ah? Ahí podemos ver en ese pasaje que es correcto llorar por alguien que muere. Sí. ¿Ah? Las emociones no son malas en sí, pero se vuelven en nuestra contra cuando nos dominan y no nos permiten hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, si la voluntad de Dios es que no codicies a alguien más o las cosas de alguien más y tú lloras por envidia y esa emoción es que yo no tengo, vamos a suponer que estás en una temporada de aflicción, no tienes lo suficiente y lloras por lo que ves que Dios le ha dado a los demás. Eso puede ser alguien, puede ser que te estés fijando en alguien, no necesariamente que esté haciendo lo correcto, simplemente te fijas en alguien que tiene más que tú. Y esa emoción de sentirte triste o deprimido te lleva a creer que el camino correcto es solo conseguir dinero. ¿Ah? En ese momento ya nos engañó la emoción, ¿no? O por ejemplo, cuando alguien es herido por una relación sentimental y esa persona ya no sostiene su palabra y se aleja. Y entonces tu emoción de dolor te lleva a, pero yo le voy a hacer el mal. Cuando la vea o cuando lo vea, se va a acordar de mí. Esa emoción me está llevando a hacer lo malo. ¿Eh? La palabra de Dios nos dice que perdonemos. ¿Eh? Miren, jóvenes, no es malo llorar, pero por ejemplo, cuando queremos manipular al llorar, o si ustedes recuerdan cuando eran niños por hacer un berrinche, esa emoción es incorrecta. ¿Sí les ha ocurrido? A todos, ¿no? Toda emoción que no esté alineada a la voluntad de Dios será incorrecta, porque solo será una justificación para pecar. Ahí es donde nos podemos dar cuenta, ya vi, sí es cierto, y hay veces en que yo uso ciertas emociones, puede ser que eleve la voz, que me moleste, pero en realidad para que se haga mi voluntad. Los papás, por ejemplo, que cuando ya tenemos autoridad sobre los hijos, de repente podemos elevar la voz cuando estamos molestos
pero ya estamos pecando. Tenemos que cuidar nuestro corazón, ¿no? Bueno, el pecado afecta las emociones, tal como afectó a Adán y a Eva. Una persona emocional o que toma decisiones con base en sus emociones tendrá muchos desatinos, no uno, muchos. Pues si se siente triste, tomará un tipo de decisión. O sea, si ustedes pudieran regresar el tiempo y ver cómo ustedes mismos tomaron una decisión con base en la tristeza y dijeran, a ver, esa misma situación, pero ahora con base en la alegría, se darían cuenta, o con base en la ira, ustedes se darían cuenta cómo sus decisiones son diferentes. Entonces, una persona si está triste tomará un tipo de decisión, pero si está alegre, lo hará de otra manera. Vean que las emociones, cuando no están alineadas a la palabra de Dios, son como volubles. En cambio, podemos estar tristes, pero si sabemos identificar la voluntad de Dios, o alegres y si sabemos identificar la voluntad de Dios, la emoción no dominará nuestras decisiones, nos hará sabios, ¿verdad? Las emociones, entonces, como ustedes pueden ver, obran al nivel de la carne. Acuérdense que la carne no es nada más, yo antes así pensaba, cuando escuchaba la palabra de Dios, la carne pues es esta carne, ¿no? O los huesos. No, la carne es toda la parte humana, y eso involucra el cerebro, los pensamientos, las emociones, todo lo que no es espiritual. Todo lo que no es espiritual, eso es la carne. Entonces, eso involucra nuestros sentimientos y nuestras emociones, nuestros pensamientos. Ahí están las emociones. Es por eso que hay una ciencia, o es una disciplina que estudia las emociones, se llama psicología. Pero la psicología no es espiritual, obra a nivel de emociones. De modo que la psicología no trasciende espiritualmente, trasciende solo a nivel carnal. Así que, ¿qué debemos hacer con las emociones? Pues alinearlas, ¿verdad? Espiritualmente, para que nos puedan ayudar y no jueguen en nuestra contra. Miren, las emociones, cuando no las controlamos, e incluso estando controladas, tienen implicaciones físicas. Por ejemplo, hay quien le duele la cabeza cuando se enoja, ¿no? O hay quien llora de coraje, ¿no? Hay quien tiembla, por ejemplo, cuando está nervioso, ¿no? O se les olvidan las cosas, ¿no? O sea, tenían todo preparado, ya se habían practicado en su casa, y cuando llegan, ¿qué era? Y tienen el nervio, ¿eh? Pero cuando estas nos dominan, también nos pueden perjudicar. Hay quien, cuando se siente alegre, no le importa cómo se sientan los demás. O sea, solo importa mi alegría. O hay quien, cuando se siente triste, no le importan los demás, solo importa mi tristeza. Por eso dicen en el mundo, ¿no? Se lo está llevando la tristeza, sí, efectivamente. Su tristeza lo está dominando, ¿no? Las emociones, cuando están llenas de pecado, se desbordan, o sea, viene una y luego otra, ¿no? Y nos arrastran a actuar de forma carnal y no de forma espiritual. Vamos a ver cómo las emociones pueden afectar a muchas personas al mismo tiempo. Tienden a ser contagiosas cuando las personas no están dominadas. ¿Quién es el que la puede frenar? Solo aquella persona que está dominada. ¿Y quién ayuda a esa persona que está dominada? No es su propia carne, es el Espíritu Santo, es Dios mismo, ¿eh? Vamos ahí ¿recuerdan cuando el pueblo de Israel se estaba enfrentando ante un filisteo llamado Goliat? Bueno, vayan a 1 de Samuel, capítulo 17. 1 de Samuel 17, versículo 4. Ese filisteo retaba, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Ese filisteo era un gigante que estaba dominado incluso por sus propias emociones, porque él se veía así gigante. Yo, por ejemplo, soy gigante
al lado de las hormiguitas, ¿no? Yo creo que al lado de las hormiguitas yo me sentiría así gigante. Bueno, él sentía como, ahorita vamos a ver hasta la medida, yo creo que prácticamente llegaba al techo. Pues cualquiera de nosotros nos sentiríamos así chiquitos ante esa persona, ¿no? Bueno, él se sentía, estaba ensimismado en su propia fuerza. Dice ahí la palabra de Dios, 1 Samuel 17:4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín es un guerrero, un guerrero fuerte, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos, miren, esto es un codo, 45 centímetros aproximadamente, y un palmo, este es un palmo. A los que les gustan las matemáticas, 6 codos, 6 por 45, ya les di tiempo para que la hagan, 270, y un palmo como 18 centímetros. 270 más 18, 288 centímetros, casi 3 metros de altura. O sea, sí estaba casi ahí pegándole ahí al techo de esto, ¿no? Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota. Esta cota de malla, no sé si alguien haya visto películas de esas de guerra, son de esas que están muy cerraditas y no les atravesaban las flechas, ¿no? Era para proteger, dice. Y una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Cuando uno lee esto de 5000 ciclos, uno se espanta, pero 5000 ciclos de bronce equivale como a 50 kilos. De todos modos, 50 kilos era un gran peso. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Traía una jabalina entre sus hombros. O sea, así. En algún momento él podía hacer esto y con su jabalina atravesar a un hombre cualquiera de nosotros. O sea, seríamos como una brocheta para él, ¿no? El asta de su lanza era como un rodillo de telar. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. El rodillo de telar también era pesado. A mí, yo lo que veo a través de esta descripción que hace el autor del libro de Samuel es que en este caso es el autor del libro de Samuel es Samuel mismo, y está describiendo a este gigante, y bueno, está describiendo el peso de su lanza. Era muy pesada. Eso quiere decir que no era un gigante de esos que ves que se mueven así lentito. Era muy fuerte. Goliat era muy fuerte. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Si ustedes hacen cuentas, pueden ver, nada más el puro hierro pesaba 6 kilos. E iba su escudero delante de él y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. ¿Quién? Goliat, ¿verdad? Diciéndoles, ¿para qué les han puesto en orden de batalla? O sea, los está retando, los está despreciando, de hecho. ¿Para qué los han puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo? Todavía dice él. ¿Y ustedes los siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Vean cómo este gigante está retando, ¿eh? Así como nos pueden retar también las emociones o el mundo, ¿eh? Y luego dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué sucedió? ¿Qué? Se turbaron. ¿Y tuvieron qué? Gran miedo. Turbarse y tener miedo son emociones. ¿Y quiénes se turbaron? ¿Se turbó nada más uno? Todos, ¿verdad? Así como que, híjole, ya nos retaron. Bueno, no sé ustedes qué sentirían. Ya más o menos imaginaron ese gigante. Imagínense que ese gigante contra ustedes. Sí sentiríamos algo, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Turbarse significa estar perturbado, alterado, atemorizado, desconcertado, trastornado, confundido, intranquilo y acobardado. O sea, sí, híjole, no, yo creo que no voy a poder. O sea, vean cómo un pensamiento se puede volver una emoción, ¿verdad? Pues es que está muy gigante. Yo creo que no. O sea, yo
Y no, pues no hay proporción, ¿no? De esta manera, fíjense, las emociones afectaron el corazón de los israelitas y todo el ejército, ya que ellos estaban mirando de forma natural, ¿no? O sea, de forma natural, como les acabo de comentar, pues por ejemplo yo contra ese gigante, de forma natural diría, no, pues tiene mucha ventaja, ¿no? Eso es lo que yo pensaría de forma natural. De forma natural, incluso hoy, ¿quién de ustedes o de nosotros podría vencer a un gigante de esa? Así como lo describí, ¿quién lo podría vencer? Pues ninguno, ¿eh? Si actuamos de forma natural, ojo, si actuamos de forma natural, nuestras emociones siempre nos harán tomar decisiones equivocadas. Vean, por ejemplo, bueno, les voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, tu novio o tu novia te está proponiendo algo indebido, te está dando chance, te está dando oportunidad, y tu corazón está... En ese momento la emoción dices, ya puedo hacer lo que yo quería, o sea, mi carne. Si te dejas dominar de forma natural, dices, pues ya está en mi mano, ya puedo disponer de él o de ella. Si te dejas dominar por esa emoción, te vas a equivocar. No vas a tomar una decisión conforme a la voluntad de Dios. Eso debería ser un momento emocional. Pero si lo alineas conforme a la palabra de Dios, dices, no, espérame. Pues sí, este momento es bonito, pero no lo quiero yo así, ni Dios lo quiere así. Y me voy a equivocar y esto no le va a dar gloria a Dios. Y Dios no va a respaldar esto. De forma natural yo lo podría aprovechar, pero de forma espiritual se me va a levantar una fortaleza del pecado. Me va a rodear, me va a destruir. Entonces, si ves espiritualmente, te puedes detener, ¿verdad? Con sabiduría. Vean cómo reaccionó Eliseo. Vamos a ver otra parte de la Biblia. Cómo reaccionó Eliseo y su criado cuando el rey de Israel se encontraba en medio de una guerra contra los sirios. Vamos a Segundo Libro de Reyes, capítulo 6, versículos 14 y 15. Segundo Libro de Reyes. Miren, aquí el pueblo de Siria se levantó en contra del pueblo de Israel, ¿no? Y Eliseo era un profeta de Dios. Entonces oraba a Dios y Dios le revelaba, como el rey de Siria quería emboscar al pueblo de Israel para destruirlo. Entonces el rey Eliseo oraba y el Espíritu Santo le revelaba a dónde iba a emboscar al pueblo. Y de modo que Eliseo le decía al rey de Israel y el rey de Israel evitaba esos lugares. Entonces hubo un momento donde el rey de Siria dijo, aquí hay un traidor. ¿Quién le está dando el pitazo a los de Israel? Y entonces los sirios le dijeron, no, lo que pasa es que hay un profeta, el profeta Eliseo, que les está alertando. Entonces lo que hizo el rey de Siria fue localizar dónde estaba Eliseo, y entonces los emboscaron ahora al profeta. Y vean lo que dice el versículo 14. Entonces vio el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y ¿qué hicieron? Sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Aquí cuando dice el varón de Dios se refiere a Eliseo. Él era el varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Imagínense si ustedes vieran, bueno, aquí Milpalta es un lugar alto, pero vamos a suponer que ustedes ven que aquí en Milpalta y ven que allá arriba están rodeados de caballos y también por acá, y dices, híjole, nos van a emboscar, ¿no? Ya nos cayeron. En este relato ahí podemos ver que el criado de Eliseo estaba viendo la situación
de forma natural, o sea, con lo que entraba por sus ojitos. Por eso de forma angustiosa preguntó, ¿qué haremos? ¿Ustedes qué harían al verse sitiados por un ejército que busca hacerles daño? También habría emociones. Miren, la mayoría de los hombres de Dios veían la situación así y no se ponían a llorar, se ponían a orar, se derrotaban y decían, Señor, mis fuerzas naturales no van a poder. Mejor se doblegaban, ¿no? Fíjense, justo cuando estamos en medio de una situación angustiosa, muchas veces no sabemos qué hacer, pero vean qué hizo Eliseo. Vean ahí en el versículo 16. Él le dijo, no tengas que, o sea, no te dejes dominar por tu emoción, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y así el criado de Eliseo así, ¿cómo? Y oró Eliseo. ¿Qué dice? Oró. Wow. Hay quien no conoce a Dios, a veces piensa, orar. ¿Oró? Le pidió al Dios Todopoderoso, ¿no? Oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová. Vean cómo oró. No oró decretando, yo decreto que destruya. No, dijo, te ruego, está pidiendo con humildad. Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vean. Se está pidiendo por su criado, para que vean que, eso lo dice ahí, entonces Jehová abrió los ojos del criado. No es que el criado fuera ciego, abrió los ojos espirituales. Y miró y dice, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo. Y aquí donde vemos que es espiritual esto, porque dice, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Se veían unos carros con fuego. Y es donde el criado habría dicho, oh, son más, ¿no? Y luego dice el versículo 18, y luego que los sirios descendieron a él, ¿qué hizo Eliseo otra vez? Oró. Esto se nota que es un varón de Dios, ¿no? Oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Vean que no dijo, acábalos. Vean que un varón de Dios puede tener en su mano una situación muy favorable y haberse dejado dominar por una emoción, ¿no? Eliseo pudo haber dicho, bueno, así como los siervos de Cristo, ¿eh? Cuando dicen, no, envía fuego, ¿no?, del cielo para acabarlos. No, aquí le digo, solo hiérelos con ceguera. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. ¿Eso qué quiere decir? Que estaba pidiendo sabiamente. Miren, vivir en el ámbito natural nos crea miedos e incertidumbres. De verdad, cuando estábamos lejos de Dios, nos dominaban los miedos y la incertidumbre. ¿Qué voy a hacer? No hay dinero. ¿Qué voy a hacer? No he estudiado para el examen. ¿Qué voy a hacer? Mentí. ¿Qué voy a hacer? ¿Van a descubrir que me robé esto? ¿Qué van a hacer? Los papás de mi novia van a descubrir que ya fornicamos. ¿Qué voy a hacer? Los miedos, ¿ah? Y las incertidumbres. Pero cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, no hay condenación. Estamos en paz, ¿no? Aún en medio de la adversidad. ¿Qué voy a hacer si no hay dinero? Orar, estar tranquilo, administrar lo poco que yo tenga, ¿eh? ¿Pueden notar los dos modos de ver? Natural, y lo que sucedió con su criado, y espiritual, o sea, cómo se comportó Eliseo. ¿Sí pueden ver eso? La realidad espiritual es que Dios siempre estuvo con Eliseo, y él lo creía y confiaba en eso, por eso oraba, tal como lo está con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes, jóvenes. Eso dice en Mateo 28, 20. Creo que esa no la puse, pero escríbanla.
Mateo 28:20. Ahí viene la gran comisión y luego nos recuerda a Cristo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿no? Hasta el fin de los tiempos. Y eso es más que suficiente. Saberse acompañado de Cristo es más que suficiente para estar tranquilos y en paz. Pues el Dios Todopoderoso, cuando estamos en comunión con Él, respaldará nuestras acciones o nos detendrá cuando estamos a punto de hacer algo que va en contra de su voluntad, ¿no? Eliseo oró pidiendo misericordia para sus enemigos, de tal forma que regresaron a Siria en paz. Sus enemigos regresaron en paz. Si ustedes terminan de leer ahí unos versículos adelante, se van a dar cuenta que fueron heridos por ceguera. Y luego le pregunta Eliseo: ¿qué haré con estos? No, le dice el rey: dales de comer. Y luego regrésalos a su pueblo. Regresaron en paz sus enemigos. Cuando estás en medio de situaciones desfavorables, cuando alguien te daña o viene a provocarte para que te enojes, ¿cómo te comportas? ¿Cómo reaccionas? ¿Conforme a tu emoción? ¿Conforme a tu herida emocional? ¿O te preguntas: bueno, ya me dio, y sí, siento dolor, y sí, siento molestia, pero ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Cómo quieres que yo reaccione? ¿Cómo reaccionaría Cristo? ¿Cuál sería la respuesta piadosa? ¿Te comportas de manera natural o espiritual? Y así te puedes dar cuenta si tienes una relación con Dios o no. ¿Oras? ¿Lees la palabra? ¿Meditas? ¿O te dejas dominar por tus emociones? Por tu enojo, por tu tristeza, tu desconfianza, tu coraje, tu miedo o hasta por tu alegría. O por lo que en tus fuerzas puedes hacer. No, yo esto sí lo domino. ¿Ah? ¿Te preguntas cuál sería la respuesta que daría Cristo? Él es nuestro Señor y Salvador, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Eso también viene ahí en Lucas 6:46. No lo puse yo ahí, pero lo voy a poner acá. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Así dice. Vamos a Mateo 26:48. Vamos a ver qué hizo Pedrito antes de que le conociera realmente espiritualmente al Señor Jesús, ¿no? Nuestro Señor y Salvador. Mateo 26, versículo 48. Dice ahí la palabra de Dios: y el que le entregaba, se está refiriendo a Judas, les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, préndanle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, te saludo, ¿no? Y le besó. Vean cómo con sus emociones también Judas estaba ahí entregando a su propio maestro y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Todavía se refirió Cristo a Judas como amigo, ¿no? Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús. ¿Y qué hicieron? Le prendieron. O sea, lo agarraron, ¿no? Entre varios, supuestamente. ¿Y qué hizo Jesús ante esta situación? ¿Se echó a correr? ¿O sabiendo cuál era la voluntad de Dios, incluso se dejó prender por sus enemigos? O sea, se puso a jalonearse. Así, no me agarre. No, ¿eh? Pero vean cómo reaccionó uno de los que estaban con él. Mateo 26:51, ahí en el versículo 51 dice: pero uno de los que estaban con Jesús, y aquí se refiere a Pedro, habría que cruzar las referencias con otro evangelio para que identifiquen que es Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, ¿qué? Dice, le quitó la oreja. Le quitó la oreja quiere decir que ¡pum! Y cayó la oreja. No quiere decir que nada más, espérame tantito. No, o sea, esa espada era filosa. Y Pedro no iba por la oreja, iba por la cabeza. Nada más que aquel reaccionó y ¡pum! Nada más fue la oreja, ¿no? Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar,
porque todos los que tomen espada, a espada ¿qué? Perecerán. ¿Acaso piensas, le dice Cristo, vean cómo va a reflejar aquí la realidad espiritual, Cristo? ¿Acaso piensas que no puedo ahora, qué dice? Orar. Los hijos de Dios, los varones de Dios, los que son verdaderamente están en Cristo, hombres y mujeres, oran. ¿Acaso crees que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Notan que Pedro ante la situación estaba actuando en sus propias fuerzas? ¿En sus emociones? Ya me van a quitar a mi maestro. O el futuro rey, ¿no? Porque de repente así lo veían algunos de sus discípulos, ¿no? En ese entonces, cuando no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos, ¿no? Pero Cristo estaba enfocado en hacer la voluntad de Dios. Que es manifiesta, ¿verdad? ¿Dónde es manifiesta la voluntad de Dios? En su palabra, en las Escrituras. ¿Y por qué no la leemos? ¿Por qué no la leemos? Todos los días. Cristo sabía incluso que podía pedir ayuda al Padre. ¿Saben qué mencionó ahí Cristo? Una legión. ¿De cuántos soldados se compone una legión? ¿Saben? De 5,000 soldados. Y Cristo dice, ¿ustedes creen que no puedo orar? ¿Que mi Padre me daría 12 legiones? O sea, ¿cuántos soldados? 60,000 ángeles. Ay, yo cuando oigo esto, así digo, Señor, ¿saben por qué pienso esto? Porque no sé si puedan dimensionar el poder de un solo ángel, uno solo. Y si quieren saberlo, jóvenes, vayan a Apocalipsis y léanlo. Lean los capítulos 8 al 10 de Apocalipsis y se van a dar cuenta del poder de un solo ángel. Aquí mencionó Cristo, ¿ustedes creen que no puedo orar? Y 60,000 ángeles estarían a mi servicio. Yo no me imagino. Yo no me imagino el poder de 60,000 ángeles. Y si el poder de 60,000 ángeles están al servicio de Dios, ¿cuál es el poder de Dios? Así es que si oramos, estamos orando a Dios Todopoderoso. Bueno, los invito a que lean eso, para que se asombren. Hay una alabanza que dice, asómbrame con tu belleza, asómbrame con tu presencia. Si ustedes logran dimensionar espiritualmente a quién nos dirigimos, empiezan a experimentar temor, pero espiritual, respeto a Dios y sed por saber más, ¿verdad? Pero Jesús, como vemos, no estaba interesado en la realidad natural, ni siquiera en usar los medios que él tenía a su servicio. O sea, no en sus propias fuerzas, ¿eh? Sino en hacer que se cumplieran las Escrituras. Qué hermosa obediencia de Cristo. La voluntad de Dios, ¿verdad? Su Padre. Él quería hacer la voluntad de su Padre, nuestro Padre eterno. ¿Se dejó llevar por sus emociones, Cristo? No. Total humildad, obediencia. En la situación en la que tú estés pasando, cada uno de ustedes en la que estés pasando, ¿crees que Dios no te puede ayudar? ¿Puedes ver la realidad espiritual o solo ves la natural? Es que no tengo trabajo, es que ya me reprobaron, es que me dejó mi novio o mi novia, es que mis papás se pelean a cada rato, es que no me dan permiso de salir los viernes y tomar alcohol, ¿no? Dios está contigo, joven. Dios te puede ayudar, pero te has puesto a orar. Si tú sabes que alguien te puede resolver algo, no vas y se lo pides. Papá, ¿qué crees que se me cayó mi celular y ya lo eché a perder? ¿Me prestas 3,000 pesos para completar y yo te lo voy pagando? O sea, no vas y le pides.
Dios es todopoderoso, ¿por qué no vamos humildemente a pedirle, ayúdame en esta situación? No sé cómo hacerlo. O sea, yo ya intenté en mis emociones y pues, ya hasta lo compliqué más. Ya intenté por mis propias fuerzas y no me alcanzó. De verdad, no sé qué hacer, Señor. No sé qué hacer. Sí, pero se necesita humildad para orar, para dirigirse a Dios. ¿Has meditado su palabra y buscar hacer la voluntad de Dios? Si no lo has hecho, quizás Él quiere que aprendas que debes ir a Él. No a tu amigo, a tu amiga, no a algún consejero natural, sino a Él, ¿verdad? Acudir a Él por ayuda espiritual y no natural. ¿Te gustaría que tus emociones estuvieran alineadas a la voluntad de Dios? ¿Que te permitieran estar en paz y tomar buenas decisiones? Bueno, hay 3 formas de dejarnos guiar de forma espiritual. La primera es dejarnos guiar por Satanás y sus demonios. Ah, caray. Hay personas que están guiadas por Satanás y sus demonios y por el mundo. Sí, siendo un esclavo del pecado. Hay quien ya no tiene ni siquiera voluntad. Y obviamente dejando totalmente fuera la voluntad de Dios. ¿Conocen ejemplos de eso? ¿Han visto a personas que no pueden dejar de drogarse, por ejemplo? ¿O no, hay personas que no pueden dejar de masturbarse viendo pornografía? ¿De tener sexo ilícito? ¿O de mentir? O sea, mentira tras mentira tras mentira tras mentira. Pues esos son esclavos del pecado y esclavos de Satanás. Otra forma de dejarnos guiar por nosotros mismos, por nuestras emociones, lo que sentimos o por lo que hacemos o tenemos, ¿no? Esa es otra forma, lo que yo pienso, digo o siento, ¿eh? Las personas que supuestamente hacen el bien en el mundo se dejan llevar por ellos mismos, pero no le dan la gloria a Dios. En el fondo hacen su propia voluntad, pero poco a poco se van desviando y terminan muy lejos de Dios. Los científicos, por ejemplo, terminan envanecidos, ¿no? ¿De dónde creen que surgió la ideología de género? Del yo, del ego, de lo que alguien sintió, ¿eh? Y quiso defender a capa y espada. De ahí surgió. Sea o no sea la voluntad de Dios, de ahí surgió, del ego. Esa es otra forma de dejarnos guiar, ¿lo vieron? Y la tercera, que es la forma correcta, dejarnos guiar por la voluntad de Dios. Él fue quien nos creó, ¿eh? Y Él conoce lo que nos conviene, lo que es mejor para nosotros. Eso viene ahí en Deuteronomio 30, 19 y 20, pero no lo puse ahí, me parece. Aquí estaba Lucas, mira. Ah, sí, aquí, Deuteronomio 30, 19 y 20. Pero no lo busquen, ese se los dejo de tarea. Él sabe cómo funcionamos de manera correcta. ¿Por qué? Porque Dios es orden. ¿En qué forma de ser guiado te encuentras? Si estás dominado por el pecado y no dejas de pecar, entonces estás dominado por Satanás y el mundo. Si estás dejándote guiar por tus propias fuerzas, por lo que tú sientes, entonces eres un emocional. Estás dejándote guiar por tus emociones, por el yo. ¿Eh? O por la palabra de Dios, por Cristo. Lo que vemos es real. O sea, yo los veo a ustedes, ¿no? Son reales. Pero hay un ámbito espiritual que también lo es. Nuestra batalla no es contra carne ni sangre, dice la palabra de Dios. En nuestros textos base de esta serie, ¿no? Debemos estar conscientes de esa realidad espiritual como lo estamos de la natural, para así no ser engañados, ¿no?
así poder dar respuestas sobrenaturales, no nada más de la naturaleza, nada más de lo que vemos, de nuestros sentidos, ¿verdad? Basadas también en la voluntad de Dios. ¿Había razón natural para que el pueblo de Israel temiera a Goliat? ¿Razón natural? Sí. ¿Ah? Pero no tenían razón espiritual para dudar en vencerlo. ¿Por qué? Porque ellos eran el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Dios estaba con ellos y Dios es más grande y poderoso que un hombre de 3 metros de altura, ¿cierto o no? Sí, ¿no? Miren, jóvenes, llévense esto en el corazón y mediten sobre quién es tu guía en tu vida espiritual. ¿Quién te guía espiritualmente? Si no es Dios, estás a tiempo de pedir su ayuda para que sea Él quien te guíe. Estás muy a tiempo de conocerlo y de amarlo. Eso viene ahí en Eclesiastés 12 del 1 al 8. No lo busquen, lo meditan, también va de tarea. Pero vayan al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 16. En Eclesiastés dice, busca a Dios mientras eres joven, ¿verdad? Así dice. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 16. Dice ahí la palabra de Dios. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, o sea, los asediaba. Y así lo hizo durante ¿cuántos días? Ya están ahí, ¿no? Primer libro de Samuel. Ah, no lo ven, estorbo ahí, estorbo mi carne. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 16. Gracias. Gracias, Martín. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 16, dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante ¿cuántos días? 40 días, los asediaban. Venía a provocarlos, ¿y qué hacían ellos, el pueblo de Israel? ¿Qué hacían? Temblar, ¿no? Como gelatinas. Aquí no dice que se ponían a orar. Nada más estaban, híjole, ya viene otra vez, escóndete, bolita, ¿no? Vean lo que dice en el versículo 19, dice: y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Tampoco es que no hicieran nada, se ponían a pelear contra los filisteos, pero no contra ese filisteo. Peleaban contra otros, o sea, en sus fuerzas, contra lo que ellos podían. Eso es lo que estaban haciendo, ¿eh? ¿Estaban orando o peleando? Peleando, pero en sus propias fuerzas. Estaban atemorizados, en realidad, aparentemente peleando, pero llevaban 40 días sin ¿qué? Sin vencer. No estaban venciendo, aquí no dice que estaban venciendo, estaban siendo derrotados físicamente y emocionalmente. Y cada vez más estaban retrocediendo, estaban acabando con sus propias fuerzas. Cuando tú luchas con tus propias fuerzas contra el pecado, te vas a acabar emocionalmente. No se lucha así en tus propias fuerzas contra el pecado, se lucha orando, se lucha leyendo la palabra de Dios, ¿no? Los que confían en el Señor, no es que no sean derrotados, pero tendrán nuevas fuerzas, así dice la palabra de Dios. Eso dice en Isaías 40:31. Y es Dios quien peleará sus batallas. Es Dios quien nos dará la salida, quien nos dará la respuesta sabia que nos hará actuar conforme a su voluntad y para gloria de su nombre. Va a ser para gloria de su nombre. ¿Por qué esa jovencita, por ejemplo, físicamente puede ser muy guapa? Porque esa jovencita es muy guapa, la buscan y no cae? Es más, ya hasta se le presentó el señor Pectorales de la preparatoria, el ojo verde, el barbita partida, no, hombre, está, y todas las chavas, está como quiere. ¿Y por qué no se le entrega a ella a él? Si ya hasta le invitó al Palladium, al restaurante de moda. No, ya hasta la subió a su BMW. ¿Por qué no se le entrega? Porque no está guiada por sus emociones. Porque está guiada por la voluntad de Dios. No se deja derrotar por ese gigante filisteo emocional. Vean lo que dice ahí en el versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat,
salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. ¿Y quién las oyó? Un varón de Dios. Y aquí viene lo bueno. Un varón de Dios las oyó, dice. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué hacían? Se le encaraban, ¿no? Oigan, hay que ser un montón. Mira, hagamos una línea, hagamos una cadena de oración. Así dicen, no, huían de su presencia y tenían que gran temor. Uy, emocionales. Ahí están los varones emocionales. Eran 10, porque eran guerreros también, pero del pueblo de Israel, pero 10 emocionales, no sirven para nada. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no han visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Se te adelanta un guapetón o una guapetona, pero filistea mundana, pues tú adelántate en oración. Y va a ser para la gloria de Dios. Ora. Es este varón con un BMW, carita, barbita partida, ojos azules, señor pectorales, es señor el varón que me va a acompañar. No, es el primero que te va a poner el cuerno. ¿Ya viste los ojos, hija? Bueno, no quiere decir que haya uno así dentro del pueblo de Dios. ¿Ah? Pero a nosotros no nos hace hermoso el físico, nos hace hermoso que hemos entregado nuestro corazón a Dios. ¿Ah? Eso es lo que hermosea el rostro, como lo hizo con Abraham. ¿Ah? Luego dice aquí, al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Aquí aparentemente vemos que David estaba pensando en todo lo que estaban ofreciendo. Aparentemente decimos, pues le van a dar riquezas a la hija de Saúl, o sea, del rey, y además ya no va a pagar tributo. Pero luego dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Aquí estamos viendo que David sí estaba viendo la condición natural, pero también la espiritual. Porque dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y ojo, aquí no se refiere solo a los soldados del pueblo de Israel. Está también refiriéndose a la parte espiritual, a los escuadrones del Dios viviente. ¿Quiénes son esos escuadrones del Dios viviente? Cristo mismo lo mencionó, sus ángeles. Está provocando a Dios, ese filisteo. A veces tu desobediencia, joven, reta a Dios. Se vuelve como un gigante. Por eso debemos sujetar todas nuestras emociones a Dios. El versículo 27 dice, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab a su hermano mayor con aquellos hombres, vean cómo se le levanta la adversidad a David. Se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Sabemos que David era un pastor, ¿no? Y sus hermanos, los mayores, eran los que estaban peleando. Él no era un pastor. Entonces, ¿para qué has venido? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Así nos dicen a los cristianos cuando nos ponemos a orar, en lugar de pelear en nuestras propias fuerzas. Estás de soberbio. Tú crees que tienes a Dios de tu lado. Esa voz de quién sería, de Satanás. Malicia en tu corazón para ver la batalla has venido, le dijo su hermano. ¿Y qué dice David? David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? O sea, ¿qué está diciendo David a su hermano? En realidad está demeritando eso para poder hacerse a un lado, ¿ven? O sea, no se puso a pelear con su hermano. Vean lo que dice. Y apartándose de él, es lo que hizo, ¿ven? ¿Ya vieron? No le hizo caso a su hermano. Simplemente dice, esto es puro hablar. Preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Jóvenes, ¿recuerdan a Job qué le pasó y cómo reaccionó? ¿Qué le pasó a Job? Perdió sus hijos, ¿no? ¿Qué más perdió? Sus ovejas, todas sus posesiones,
todas sus posesiones, sus riquezas, hasta su salud perdió, ¿sí o no? Pero dice la palabra de Dios que ¿qué hizo? Rasgó su manto, o sea, sí se dolió, rasgó su manto y rasuró su cabeza, es decir, se dolió, pero no se dejó dominar por esas emociones. O sea, sí se dolió, porque después dice, se postró en tierra y adoró. Y luego dijo estas palabras, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahí me estoy refiriendo a Job, pero sí, no lo puse. Acá. Job 1, 20, 21. O sea, sí, te sucedió algo, vamos a suponer, ¿no? Acaba de morir tu papá o tu mamá. No quiere decir que no te duelas. No, es que mis emociones están alineadas a Dios. No, o sea, me va a doler, pero voy a decir gracias, Señor. No sé qué edad tengan cada uno de ustedes, pero piensen, si todavía tienen a su papá o a su mamá, piensen, si en este momento se fuera a la presencia del Señor, Señor, la edad que tengo es la edad que me diste a mi papá o a mi mamá, gracias. Y en ese momento estás llorando, pero estás dando gracias a Dios. Y eso le da gloria a Dios y dicen, qué bárbaro este joven, entero, o sea, y ven a un joven que agradeciéndole a Dios, no, mi papá estuvo en los caminos de Dios y yo por eso voy a seguir a Cristo. Y entonces dicen, caray, este muchacho hasta se quedó sin papá y de todos modos sigue haciendo la voluntad de Dios. ¿Para quién? Para gloria de Dios. No que hay muchos que perdió a su papá y ya se metió a las drogas, se metió con su novia, ya robó. ¿Cuál fue? La justificación es que se murió tu papá. No. Tu emoción te dominó y a veces por años. ¿No? Regresemos a lo que acontecía con David. Primera de Samuel 17:31. Ya estoy por acá, amigos. Ya estoy por acá. Me apuro. Primera de Samuel 17:31. Dice ahí, allá la vueltecita de la página. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir, o sea, el rey, ¿no? A ver, ¿qué estás diciendo, muchacho? Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno. O sea, no solo de Saúl, de ninguno. A causa de él, se está refiriendo a Goliat. Tu siervo, o sea, David, ¿no? Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Hasta que por fin fue escuchado David por el rey, por ese rey. Y manifiesta la realidad espiritual que lo guiaba. David manifiesta su fe. Él era guiado por Dios. Por eso sabía que con ayuda de Dios, él podía vencer. Así puedes vencer tus emociones, así puedes vencer tu pecado, joven. No se ve una señal aquí de duda en David. Yo voy a vencer, ¿verdad? Se nota decidido. ¿A qué? A darle gloria a Dios. Pero David actúa así porque conocía a Dios. ¿Sabes por qué actuamos y nos dejamos dominar por nuestras emociones? Porque no conocemos a Dios. O no estamos conscientes de quién es Dios. Pero cuando estamos conscientes de quién es Dios, cuando le conocemos, actuamos con fe. Y la fe trasciende a la carne, a las emociones. Es por eso que luego se duelen los psicólogos, ¿no? Ya me quitaron otro cliente. Ya le lavaron el coco, ya tiene fe. Vean lo que dice ahí en el versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo. ¿Qué estaba viendo Saúl? Naturalmente. Para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. O sea, está diciendo tú muchacho y él un hombre de guerra. Efectivamente David tenía entre 15 y 20 años ahí. Era joven como ustedes. Saúl seguía viendo esta realidad natural y no la espiritual. No era un hombre de oración, se nota Saúl. Esa es la señal de que el liderazgo espiritual de Saúl estaba caído. Él no era un líder espiritual.
Sí, era un líder militar, era un rey, pero hasta ahí. Pero vean cómo le responde David. Vean la presencia espiritual de un varón de Dios. Dice ahí en el versículo 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando veía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Y vean aquí cómo no va a decir en mis propias fuerzas, le va a dar la gloria a Dios. Vean lo que dice el versículo 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león. ¿Quién? Dijo Jehová. Ya le dio la gloria de Dios. ¿Ya veo? No está en sus propias fuerzas David. Y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Quién? Él, Jehová. Le está dando la gloria a Dios. Le está dando la gloria a Dios de que él lo libró del oso, del león. Él fue el que le dio fuerzas para librar de eso, también de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Aquí aparentemente decimos, Saúl ya le cayó el 20. ¿Ah? David puso de manifiesto que no solo actuaría en sus propias fuerzas, sino que sería Jehová quien lo libraría de la mano del enemigo. Mostró su fe, ¿verdad? La realidad espiritual que lo movía, una voluntad inquebrantable que trascendía la realidad natural. Joven, jovencita, ¿sabes que Dios está contigo? ¿Le conoces realmente? ¿Has aprendido a identificar la realidad espiritual en medio de tus circunstancias naturales? Vean ahí en el 38, dice: y Saúl vistió a David con sus ropas. O sea, ya, en realidad no le ha caído el 20 a Saúl. Y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: así andaba. Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. ¿Sí, verdad? Se sentía todo duro, ¿no? Y David echó de sí aquellas cosas. No es en mis fuerzas. ¿Y qué hizo? Y tomó un cayado en su mano, un palito, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue. ¿Hacia dónde? Hacia el filisteo. Allá va a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Qué dicen nuestros textos base de la serie Derribando Fortalezas? Es 2 de Corintios 10, 4 al 5. ya me adelanté. 2 de Corintios 10, 4 al 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No necesito ir al psicólogo, necesito orar para vencer mis emociones y pecado, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. David iba muy seguro de que Dios estaba con él. Iba muy seguro. Por eso agarró su cayado, su saco pastoril, sus 5 piedritas y contra el filisteo. ¿Ah? Que era Dios quien le ayudaría a vencer a ese gigante. Vean ahí en el versículo 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David. Ahí va el gigante también contra David, ¿no? Y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con un palo? Bueno, con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Vean cómo este gigante ya lo estaba despreciando, ¿no? Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Vean la seguridad con la que David estaba enfrentando a ese gigante. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ya estaba predicando ahí David, ¿verdad? Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré
y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Aquí, jóvenes, hubo una batalla de argumentos, pero David en ningún momento se doblegó. Él se mantuvo firme en su fe, que descansaba en Dios, ¿verdad? Se mantuvo firme hasta el final. Él no se doblegó a sus emociones. Él tenía seguridad de que Dios le respaldaba. Por eso incluso hablaba en el nombre de Dios. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Versículo 48 dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, ¿qué hizo David? David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Y qué dice el 50? Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, del mismo filisteo, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron? Huyeron. También Satanás huye de nosotros. Eso está en Santiago 4:7. Resistan al diablo y huirá de ustedes, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué deben hacer, jóvenes? Luchar en oración, lectura y meditación de la palabra contra su pecado, con la ayuda de Dios, y Él va a ayudar a vencer esas debilidades, ¿no? ¿Cómo se encontraba Cristo antes de que fuera aprendido? ¿Y cómo actuó una vez que lo hicieron? Miren, vamos ahora a Mateo 26:36, ya con eso acabo. Bueno, me falta una. Dice Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Aquí vamos a ver el momento previo al corte de oreja de Pedro. Y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que yo voy ahí y oro. Y oro, ¿verdad? Vean que iba a ser algo importante, orar. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Aquí están las emociones de Cristo, ¿ya vieron? Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, otra vez, ¿verdad? Y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué? Echando la meme, ¿eh? Y dijo a Pedro: así que no han podido velar conmigo una hora. Velen y oren. Eso es lo que nos está pidiendo. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cristo nos demostró que debemos hacer cuando estamos tristes y angustiados, o cuando la emoción ya nos está queriendo dominar. ¿Qué nos enseñó? Que oremos y que velemos. ¿Cómo velamos? Porque dicen, eso de velar, no entiendo, ¿me tengo que desvelar? No, velar quiere decir, lee la palabra. Eso es la forma de que tu espíritu esté despierto. Lee la palabra y así estás velando. Así es como tu espíritu está despierto, a través de la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice ahí en Hebreos 4:12. Entonces, como es viva y eficaz, cuando la lees, viene la vida de Dios mismo a ti, a tu espíritu. Y entonces te mantiene velando. Y curioso, la palabra te lleva a orar y la oración te lleva a la palabra. Y así estás despierto con tu lámpara llena. ¿Ah? Eso es lo que nos enseñó. Oremos cuando estés en medio de una situación, que la emoción te pueda empezar a dar. Mejor me voy a ir a orar. Necesito orar. Buscar a Dios, ¿verdad?
buscar la voluntad de Dios. Y una vez que lo hizo, ¿qué hizo Jesús? Salió fortalecido para enfrentar lo que iba a vivir. Por eso es que cuando ya lo prenden, cuando ya dicen, aquí está, y lo iban jalando, ¿qué hizo Jesús? Nada, ya estaba fortalecido. Eso dice Isaías 26, 3, 4, fíjense, vayan allá, y ya con eso ahora se acabó. Tú guardarás, Isaías 26, 3, 4, así acabé, gloria a Dios. Isaías 26, versículos 3 y 4 dice: este se lo pueden aprender de memoria, porque estos dos versículos, si se los aprenden, los va a llevar a meditar y a orar. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Pues damos gracias a Dios. Vamos a hacer una oración para que Dios use esta palabra, ¿verdad?, en sus corazones y les permita enfrentar y derribar, ¿verdad?, la fortaleza de las emociones desordenadas. Pónganse de pie, jóvenes. Y bueno, nos despedimos de los que están en los medios digitales.